nombre es Camilo Tebortúa, soy seminarista en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote del municipio de La Ceja. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la canción Vive Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Jesús Evangelio. Hoy nos acompaña Sebastián González Giraldo. Él es un seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y nos encontramos hoy en su parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Brian. ¿Y cómo están todos los televidentes? Qué bueno podernos encontrar hoy y meditar en torno a la palabra de Dios, que siempre trae un mensaje nuevo para nuestra vida, sobre todo en este tiempo de la Pascua, que es un momento especial y bien significativo para nuestra vida de fe. Sebastián se encuentra cursando el último año de la formación, está en cuarto de teología. ¿Usted qué podría decirle a las personas, a los seminaristas que se están formando y ven nuestro programa, a quienes tienen la inquietud vocacional y quieren entrar a un seminario? ¿Qué podría usted compartir de su experiencia personal y vocacional? Pues Brian, yo creo que a lo largo de todos estos años de formación yo he podido descubrir que la constante en todo momento es que la vocación no es más que un don de la misericordia de Dios que sostiene nuestra vida y nuestra opción fundamental en medio de nuestras debilidades. Si fuera por nuestra propia fuerza, por nuestra propia decisión, no iríamos a ningún lugar. El Señor anima, sostiene y corrobora el llamado que ha hecho en nuestras vidas. Al llegar a este momento tan especial de mi vida, de mi último año de formación, yo creo que la expectativa, pero también la gratitud con Dios por el don que me ha hecho de permitirme vivir todos estos años preparándome para asumir un ministerio que siempre sobrepasa a todo hombre, porque es un don de Dios. El Papa San Juan Pablo decía que la vocación de todo hombre, pero especialmente la vocación a la vida sacerdotal, es un don y un misterio. Es un don porque nadie lo merece y es un misterio porque siempre está fuera de nuestro alcance, nos sobrepasa. Entonces, animar a los que van de camino y decirle a los que ven este programa y en algún momento han sentido la inquietud vocacional, siempre en la vida de todo hombre es necesario preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Y si en esa pregunta aparece la respuesta de que el Señor te quiere sacerdote o religioso o religiosa, no dudes en aceptar. El Señor vale la pena. Vale la vida, entregar la vida por Jesús. Es lo único que nos queda a nosotros, arriesgarlo por Dios, que es todo. Vamos a iniciar este camino de reflexión con la palabra, con el Evangelio. Como ustedes saben, entonces iniciamos con una oración al Espíritu Santo, porque meditar la palabra de Dios
es un ejercicio que se hace a la luz de quien la inspira, con los mismos sentimientos de quien la inspira. Asirnos a Él para que la reflexión que nos llegue nos ayude a crecer y a ser mejores cristianos. Bueno, entonces los invito para que ahí donde están ustedes en sus casas, adoptemos una actitud de oración y nos pongamos en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es un don del Señor resucitado. Él ha querido venir a traernos la paz y a venir a confirmar lo que Él ya hizo en nosotros, y esa es la obra del Espíritu. Por eso invoquemos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que Él nos ayude a comprender mejor su palabra, a entender qué es lo que Él quiere de nosotros y a descubrir hacia dónde debe tender nuestra existencia para que en todo cumplamos la voluntad de Dios. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a estar en medio de nosotros, que habites en nuestro corazón, que nos regales la luz de la sabiduría, del entendimiento, la capacidad de comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, a nuestro corazón para que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, toda nuestra vida sea una respuesta generosa al amor de Dios que nos ha amado generosamente primero. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender mejor la palabra de Jesús y que el acontecimiento de la resurrección del Señor anime nuestra esperanza, fortalezca nuestra fe y aumente nuestra caridad. Vamos a leer el texto que nos propone para hoy la Madre Iglesia, y entonces usted, por favor, comparta con los televidentes cuál es la cita bíblica para que ellos la vayan buscando y puedan leerla junto con usted. Claro que sí, el texto que nos propone la Iglesia para este tercer domingo de Pascua se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 36 al 49. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué alberga todavía tantas dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo para comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera empezar haciendo un comentario que me llama mucho la atención por la lectura del Evangelio, y yo luego continúa con la reflexión que nos va a compartir. Es que el Señor sale al encuentro. O sea, el Señor es el que se les presenta, no son ellos los que van hacia Él, sino que se lo topan porque Él está ahí, se hace presente. Es algo muy significativo y muy bonito para nuestra vida, el Señor que va por nosotros. Sebastián, cuando se presentaba y nos contaba su experiencia vocacional, nos decía que el Señor nos llama, o sea, el Señor nos presenta, y que la pregunta fundamental de la vida es: ¿qué quiere el Señor para conmigo? Y lo que Él quiere es una llamada que nos hace, es una propuesta que nos hace, pero es Él el que tiene la iniciativa, es Él el que lo hace, es Él el que nos busca. Me parece muy bonito porque cuando uno se siente muy solo, yo sé que todos en algún momento hemos tenido esos momentos de soledad, de sinsabor, de sinsentido, de que parece que todo el mundo se olvida de nosotros. Pues el Señor está ahí, el Señor sale por nosotros, el Señor va a nuestro encuentro, Él se hace presente, pero nosotros no lo notamos, ¿no? Nuestra distracción es tal que
sencillamente nos sentimos incómodos, porque es que esto de estar solos es estar incómodo, porque en la soledad uno se siente incómodo con uno mismo, y no, ahí está el Señor acompañándonos. Pues Brian, sí, una particularidad de las narraciones de San Lucas, sobre todo de la resurrección, es que es el Señor el que se presenta y se pone delante de ellos. Ellos no buscan, es el Señor el que llega de improviso y se presenta delante de ellos. El capítulo anterior a este que hemos leído hoy nos presenta el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, y es precisamente el Señor el que en medio del camino se hace el encontradizo. Se presenta a dos de sus discípulos, pero hoy nos encontramos un pasaje posterior, y es el Señor que se presenta delante de ellos y les hace un reclamo. Pocas veces encontramos a Jesús haciendo reclamos en el Evangelio, y Jesús lo hace porque Él no puede acabar de comprender aún cómo, después de mostrarles tantas cosas, en su corazón se alberga la duda de que realmente es Jesús que se ha puesto en medio de ellos como el que vive. Todos estos días la iglesia vive de la alegría de la Pascua, pero esa debería ser la primera pregunta que nosotros nos hagamos hoy y que debe interpelar nuestra experiencia personal de fe. ¿Realmente yo creo en que Jesucristo está vivo y resucitado? ¿O todavía hay preguntas en mi corazón? ¿Todavía hay incertidumbres en mi experiencia de fe que no me llevan a comprender si realmente Jesús vive en medio de nosotros? Si yo creo que la resurrección de Jesús es no más que un convencionalismo de nuestra fe, o si realmente la resurrección de Jesús se ha convertido para mí en una experiencia fundante en todo lo que yo tengo que ver en mi relación personal con el Señor. Porque la experiencia de la resurrección tiene que ser el acontecimiento central y salvador en la vida de todo bautizado. Por eso hoy debemos agradecerle al Señor al escuchar este Evangelio, que Él sale a nuestro encuentro, que nos aporta los signos suficientes para que nosotros creamos en su resurrección, pero debe ser también una llamada de atención para nosotros. ¿Creo realmente en que Jesús está vivo y resucitado? ¿O soy todavía de esos cristianos que creo en la resurrección del Señor porque lo he oído, o porque lo celebra la iglesia, y no porque esa resurrección ha tocado profundamente mi corazón? Es necesario hacernos esa pregunta, porque hay que comprender que lo que el Señor ya ha realizado es lo que a nosotros nos espera. Él ha resucitado, también nosotros resucitaremos un día con Él. Por eso el Señor en el Evangelio de hoy lo que viene es a darnos seguridad, a darnos elementos necesarios para que nosotros descubramos que la resurrección es un hecho concreto en la historia, que es el eje fundamental de la fe cristiana y que nosotros debemos creer, no solamente porque sea un dogma de fe, sino porque es una experiencia concreta en la vida que nos lleva a nosotros a creer en Jesucristo como Señor y Salvador de la existencia. Creo que es algo muy valioso el entender de esta manera el misterio de la resurrección. Hace 8 días celebrábamos en la iglesia la fiesta de la misericordia divina, y la santa a la que el Señor se le reveló, Santa Faustina, en una de sus meditaciones pensaba: ¿será que el Señor me ilusiona? ¿Será que lo que yo veo cuando el Señor se me presenta es no más que un fantasma? Y el Señor se presenta y le dice: yo no ilusiono a nadie, yo no soy un fantasma. Hermanos, Jesús no nos ilusiona mintiendo. Si Él prometió que moriría y que resucitaría, es porque así lo ha hecho, y así ha sido. Él no es un fantasma, Él es una persona concreta que sale a nuestro encuentro, que nos busca, que nos ama y que quiere algo para nosotros. Y en ocasiones nosotros, ¿cómo fundamos nuestra fe en plenas apariencias? Hay un texto del cardenal Bantuán que se llama Testigos de la Esperanza, y el Señor dice: no confundan las obras de Dios con Dios. En no pocas ocasiones nosotros nos quedamos con las obras de Dios, o sea, con la mera apariencia. Pero en virtud de lo que dice Sebastián, pues es ir a lo esencial. La resurrección es lo esencial, es sobre lo que se siembra nuestra fe, es la plataforma de nuestra creencia, es la plataforma de nuestra espiritualidad. Pero nosotros nos vamos ahí por cositas, por lo aparente, por lo que, en pocas palabras, por lo que alimenta nuestros deseos, por nuestro capricho. Y la resurrección no es un capricho y tampoco es un contentillo. Sebastián decía, si el Señor dijo que iba a morir y a resucitar, fue una iniciativa del amor de Dios, fue una iniciativa de la revelación de Dios. En ningún momento lo hizo por tener contentos a unos o a otros. Inclusive,
Eso es un escándalo para muchos, ¿no? ¿Cómo es que un Señor, un Dios, se hace humano y muere por nosotros? Un Dios tan cercano, y aún hoy en día sigue siendo cercano en la Eucaristía, y pasa algo muy parecido. También nosotros nos olvidamos de la Eucaristía, también omitimos estos momentos de espiritualidad en la Eucaristía. Hay personas que pasan por un templo y ni se les ocurre acercarse, a hablarle al Señor, a estar con Él. Es muy importante que retornemos a los principios de nuestra fe, a la resurrección, a lo esencial, y que no nos quedemos en cositas que no conducen hacia el Señor. Claro que hay obras de la Iglesia necesarias, el rosario, son métodos, son medios para llegar al Señor, pero no podemos colocarlos por encima de lo esencial, por encima de la resurrección, por encima de la Eucaristía, por encima de la presencia del Señor. Brian, hay dos cosas muy importantes que quisiera que los televidentes y nosotros nos detuviéramos a pensar por un momento. Cuando nosotros nos reunimos semanalmente para celebrar la Eucaristía en el domingo, nosotros nos reunimos en nombre de Jesús. No nos reunimos en nombre de la memoria de un hombre que murió y se quedó en la historia. Nos reunimos en torno a la presencia viva y real de Jesús resucitado que nos preside en la caridad. Y constantemente nos estamos alimentando en la esperanza de que es el Señor quien anima, quien fortalece y quien sostiene el camino de la Iglesia. Pero hay un elemento del Evangelio, Brian, que me parece fundamental, y para ustedes, muy queridos televidentes, porque es algo muy existencial que toca profundamente las fibras más profundas de nuestra humanidad. El Evangelio nos ha resaltado que lo que muestra Jesús a sus discípulos cuando se aparece son sus cicatrices. Las cicatrices son en el cuerpo la evidencia de una herida que ha ocurrido y que ya ha sanado, pero que se nota aún. El Señor resucitado con todo su poder pudo haber eliminado de su cuerpo las cicatrices, pero el Señor las conservó. Piensen en el valor tan grande que tienen las cicatrices, los signos de la muerte del Señor, los signos de su pasión. A mí me reconforta mucho pensar que después de la muerte del Señor, cuando Él se presentó ante el Padre del Cielo, le dijo: Señor, mira, este es el precio que yo he pagado por tu salvación y por la mía. Mis manos y mis pies, mi costado, son los testigos del dolor que yo padecí para salvar a los hombres. Las cicatrices hacen que nosotros no olvidemos lo que sufrimos. Por eso aprendamos a valorar mucho ese dolor de Jesús y experimentemos que en el dolor de Jesús nosotros fuimos salvados. Por sus llagas, dice el profeta Isaías, nosotros hemos sido curados. Ustedes y yo, todos tenemos en nuestra vida cicatrices de acontecimientos que han ocurrido en nuestro pasado. Pues bien, digámosle al Señor gracias, porque cuando veo las cicatrices, los signos del dolor que yo he vivido en mi experiencia personal, puedo agradecerte, Señor, porque tú me has regalado también que esos signos de dolor sean semillas de vida. Esas cicatrices cuentan un pasado, cuentan una historia. En su vida, en mi vida, en nuestro corazón hay una historia que debemos sanar, que debemos pedirle al Señor que venga a asistir, que sea Él el que le dé sentido. Él puede transformar nuestra vida y hacer de esos signos de dolor semillas de vida. Por eso, cuando el Señor se presenta con sus cicatrices, lo que Él quiere mostrarnos es que el dolor tiene sentido, que el sufrimiento se puede convertir en vida. Porque podemos caer nosotros en la tentación de creer que vinimos a la vida simplemente a sufrir, y que en el sufrir está el deleite de Dios, en vernos a nosotros constantemente afligidos, acongojados, siempre acuciados por las cosas de la vida que muchas veces nos roban la paz. No, lo que dice San Pablo: las pruebas de esta vida son nada comparados a la gloria del cielo que nos espera. Jesús ya lo hizo. Jesús resucitó porque amó mucho. Y ahí está el signo y la razón que debe motivar hoy nuestra fe. Amar mucho, la consecuencia de amar mucho es la resurrección y la vida. Por eso agradecerle al Señor las cicatrices que hay en nuestra historia, porque de ellas se vale Él para regalarnos a nosotros el don de la salvación. Y que en esos momentos de dolor nosotros también nos unamos al Señor. Cuando estemos mal, ir a la cruz, ver a la cruz, verá a un Cristo sufriente, un Cristo que padece, un Cristo que derrama sangre por nosotros, y que nuestro dolor se comparta con el de Él, porque por esas llagas que el Señor mantuvo, por las cicatrices, entramos nosotros. Un santo de la Iglesia, San Agustín, habla muy bonito cuando reflexiona sobre el arca de Noé. Entonces él dice que qué curioso
que tenía solo una puerta, ¿no? El arca, y por ahí se introducían todos los seres que se iban a salvar, los animales y las personas que se iban a salvar. Pues esa puerta es la llaga que tenía Jesús en la cruz, la llaga por la que entramos todos, la llaga por la que nos salvamos todos. Nosotros no nos quedamos con un Cristo muerto, sino con un Cristo resucitado, pero ese dolor es una muestra del amor, y que cuando nosotros tengamos dolor, también sintamos ese amor del Señor ahí en la cruz, y que se queda ahí por nosotros, y que luego pasa también por nosotros a la gloria del reino que también nos ha prometido, que esa es nuestra esperanza, que ese es nuestro anhelo, llegar al reino de los cielos. Y es que la resurrección, Brian, no elimina la cruz. Cuando nosotros llegamos al templo siempre encontramos al fondo la imagen del crucificado, porque la resurrección lo que hace es darle un valor nuevo a la cruz. Por eso no se preocupe si después de la resurrección del Señor en su vida sigue existiendo la cruz. Es que la cruz es la situación de todos los días. La cruz no es solamente el dolor por una situación que me aflige o tantas cosas que nos roban la paz. La cruz es aprender a asumir todos los días la voluntad de Dios. Ahora, lo importante después de la resurrección del Señor es aprender a darle un nuevo sentido a la cruz. La cruz tiene que ser para mí la llave que me abra las puertas del cielo. Por eso no se borran las heridas del crucificado, porque ellas recuerdan que la cruz fue un paso esencial para que se abrieran para nosotros las puertas del cielo. La invitación muy especial para que no dejemos al Señor resucitado encerrado en los templos. La experiencia del resucitado no es una experiencia que debemos guardar para nosotros mismos, no. Saquemos al resucitado del templo, llevémoslo al lugar donde vivimos, a nuestra casa, al colegio, al lugar de trabajo, a las calles, a todos los lugares del mundo, porque el mundo necesita escuchar que el Señor ha resucitado, que hay una razón para seguir viviendo, que hay alguien que nos ama. Y el hecho de que la resurrección del Señor nos llene de esperanza, no nos haga a nosotros olvidarnos del precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Con toda seguridad a ustedes, queridos televidentes, a nosotros, alguna vez alguien nos ha dicho que nos ama. Y cuando nos dicen que nos aman, lo acompañan de detalles muy bellos que nos llenan el corazón. Flores, chocolates, canciones, regalos. Pero el te amo más grande que nos han dicho y que nos pueden llegar a decir, nos los dio Jesús en la cruz, a precio de sangre. No con palabras tiernas, con el dolor de su sangre. Y eso valimos nosotros, su propia sangre. Tenemos una altísima dignidad. Por eso démosle gracias al Señor por el misterio de la pasión y de la resurrección. Por eso todos estos 50 días la Iglesia se detiene a pensar en la Pascua, porque es tan grande el misterio y es tan grande lo que hay que agradecer que el tiempo se queda corto para decirle al Señor, Señor, gracias. Por eso no solamente agradecer, sino decirle al Señor, yo creo en tu resurrección y me comprometo a con actos concretos en mi vida mostrarle al mundo y demostrarme a mí mismo que tú estás vivo en medio del mundo. Sebastián, enséñanos algo de esa preparación que estamos nosotros ejerciendo para la venida del Espíritu Santo, porque es muy importante. Estamos en una época de profunda espiritualidad para la Iglesia, la Pascua. Estamos en un tiempo de reflexión, en un tiempo de encuentro con el Señor, pero que es un tiempo que nos conduce a otro espacio, a otro momento, a otro tiempo, y que es la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia de prepararnos para este evento tan esencial en nuestra vida, para este misterio tan grande? Brian, el Espíritu Santo es una promesa del Señor. Todos hemos tenido la experiencia en casa que cuando papá o mamá se van de viaje, los hijos siempre esperamos que a su regreso papá o mamá nos traigan algo, un dulce, un regalo, un recordatorio del lugar donde estuvieron. Jesús se ha ido. Cuando suba al cielo, Él va a decir, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré a un consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el regalo de Jesús que se va, pero que no nos deja solos. Es un adelanto de lo que será para nosotros la gloria del cielo. El Espíritu Santo viene a nosotros a revelarnos la verdad completa, a permitir que nosotros descubramos cuál es el verdadero sentido de lo que ya obró Jesús. Por eso la Iglesia nos invita también a que durante estos 50 días en que contemplamos el misterio del resucitado, sea también un momento oportuno para que nosotros nos preparemos a recibir, o más bien, a renovar la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en la propia existencia. ¿Cuál es la obra del Espíritu? El Espíritu viene a darnos vigor,
a sacarnos de ese intimismo en el que nos mete a nosotros la cultura en la que vivimos. Después de la resurrección los apóstoles estaban tristes y estaban en su mundo, no eran capaces de vencer las fronteras que los llevaban a las otras gentes, a las otras personas. Esa es la obra del Espíritu, sacarnos de nosotros mismos y ponernos al servicio del mundo, al servicio de los demás. Por eso el Espíritu Santo hay que pedirlo y hay que decirle al Señor: Señor, regálanos el don del Espíritu Santo, porque nos hace bien, porque nos transforma, porque completa la obra que ya el Señor inició en nosotros. Podríamos decir entonces que la obra del Señor ya está completada. El Señor ya hizo su obra en nosotros, que fue regalarnos la redención. Él lo hizo a través del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Y lo que hace el Señor es regalarnos la presencia del Espíritu para que Él en nosotros continúe la obra que ya fue iniciada desde la creación del mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos santifica, hace que nuestro corazón tienda a Dios. Por eso la bondad en nosotros es un acto que debe brotar naturalmente, porque es un acto que Dios puso en nuestros corazones y que se fortalece a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a iluminar el entendimiento, a mostrar caminos, a iluminar situaciones, a poner palabras en nuestros labios, a descubrirnos cuál es la voluntad de Dios en nuestra existencia. El Señor ya nos salvó, pero Él no quiso dejarnos solos. Tan bonito que es pensar en la Eucaristía de esa manera. Cuando una persona nos ama, siempre busca una manera de quedarse con nosotros. El Señor se buscó una manera, que fue quedándose con nosotros en la Eucaristía. Pero no le bastó solamente quedarse todos los días con nosotros y hasta el fin del mundo en el sacramento del altar. Él quiso que la presencia del Espíritu, su Espíritu, animara nuestro camino por en medio del mundo. Y así es como a través de todos estos 2000 años de historia, la Iglesia se ha visto siempre asistida por el poder del Espíritu Santo. Por eso, si hay situaciones que usted no entiende en su vida, si hay acontecimientos difíciles que usted todavía no logra comprender, pida la luz del Espíritu Santo. Él le ayudará a comprender por qué Dios le permite vivir esta situación, por qué este momento concreto que está viviendo en su existencia. El Espíritu Santo es la luz de Dios que se posa sobre usted para que usted pueda comprender todo a la luz del Señor. Por eso es muy bonito contemplar la Eucaristía de forma cronológica a la obra del Señor. Y entonces, cuando el sacerdote consagra, ahí se está dando ese hecho de la resurrección, el hecho de que el Señor vuelve a nosotros. Y cuando se hace la fracción del pan y deposita un trozo de la Eucaristía en el vino, en la sangre de Cristo, ya ahí se nos está dando a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, porque vuelve y se hunde, ¿no? La sangre y el cuerpo, un Cristo resucitado. Y la Eucaristía termina con la bendición. Esa bendición es precisamente lo que Sebastián nos compartía, el envío del Espíritu Santo. El Señor nos envía el Espíritu Santo para ir y compartir, para ir y trabajar, para sacar el resucitado. La Eucaristía no se acaba aquí, la Eucaristía es una obra continua, es una obra diaria, es una obra que no se acaba. Y que con la bendición que el sacerdote da al final, nos la está significando. Vayan ustedes y sigan haciendo la Eucaristía. Vayan ustedes y testimonien al resucitado. Vayan y compartan en sus vidas ese Cristo que por amor se entrega y que por amor resucita. Así es, Brian, terminaba el Evangelio diciendo que nosotros somos testigos de todas estas cosas. Pablo VI decía que el mundo no necesita maestros, necesita testigos. Y nosotros estamos llamados a ser en todos los ambientes testigos del resucitado. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia de ser testigos de su amor en medio del mundo. Saber que nosotros somos parte del corazón de Dios que a través de nosotros quiere seguir amando. Sebastián, mil y mil gracias por compartirnos un poco de su vida, por compartirnos las reflexiones que usted hace, por compartirnos el conocimiento suyo en torno a la palabra. Les estamos inmensamente agradecidos. A ustedes televidentes, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo. Gracias por prestarnos este espacio para que Dios llegue a su casa a través de los medios de comunicación y sigamos creciendo en esta experiencia de fe. Y recuerden, Jesucristo ha resucitado y Él es la razón de nuestra existencia.
pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor